Estamos terminando, chavos, nuestro curso. Ya nada más nos faltan 2 o 3 temas más. Digo, realmente el curso es tan corto o tan largo como nosotros lo queramos hacer. Yo tengo material para lo que tú quieras. Si quieres otro semestre de electrónica de potencia, tengo material para otro semestre de electrónica de potencia. O sea, no tengo problemas por eso. El problema es que a veces, pues, hasta dónde debemos de dar, pues solamente es lo básico, lo fundamental. Después de lo fundamental, ahora sí ya viene lo que es el valor agregado que se le da a la clase. ¿Entienden cuando digo valor agregado? O sea, sí, a ver, ¿alguien, a qué le suena cuando digo que es el valor agregado de la clase? Por ejemplo, en esta clase, las clases que dimos de, de Arduino y la simulación en Proteus es un valor agregado para la clase, porque realmente eso no está contenido en la clase. Pero ya como ya agotamos los temas fundamentales, podemos darnos el lujo de pasar a otros temas que no son parte de la clase, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que viene siendo el puente de Wheatstone. Aquí está viendo la presentación. ¿Sí la ven? Sí, profe. Hola. Dice puente de Wheatstone. 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 Hay una T aquí, que a veces le ponen Wheatstone. Es Wheatstone. Pero pues nosotros hicimos Wheatstone porque pues es más rápido, ¿no? O sea, como que esa T me la brinco, ¿no? Entonces vamos a continuar con el puente. El puente de Wheatstone es muy antiguo, o sea, se usa desde hace mucho tiempo. Obviamente, pues no tan antiguo como, no podía ser más antiguo que Ohm o que Volta o que Ampere, porque ellos ya deberían de haber hecho sus investigaciones cuando Wheatstone hizo la suya. ¿Por qué? Porque necesitabas un voltímetro, un galvanómetro. En aquellas épocas eran galvanómetros, no eran voltímetros. Pero pues ahora a los galvanómetros se le llama voltímetro. Déjame explicarte qué es eso, porque es importante, digo, es parte de la cultura de un electrónico, que es un galvanómetro. El galvanómetro es un aparato que se usaba en los multímetros analógicos. ¿Se han visto algo así? ¿O ya no lo reconocen? Hola, Pues ¿han nada visto más, multímetros? mi abuelo. Ah, no, es abuelo. Pues sí, es que era muy antiguo, pero de todas formas se sigue usando mucho. A mí me parece que hay algunos voltímetros analógicos que para algunos usos, sobre todo para checar un transistor, son más precisos o sea, yo no soy, o sea, o sea, yo no soy ¿qué te diré? Eh, un un pasado fóbico, ¿no? O sea, yo no le tengo fobia al pasado. Hay cosas antiguas que son mejores que las modernas. Y para algunos usos, no todas, ¿verdad? Para algunos usos. Pero estos son los galvanómetros. Este aparato se llama galvanómetro. Y básicamente tienes un muelle, que es como un resortito así en espiral, y tienes una pieza redonda imantada. Tienes un polo norte y un polo sur. Bueno, no está imantada, sino que tiene una bobina alrededor. Una bobinita aquí. Aquí se ve mejor, mira. Ah, no se ve tan bien. Bueno, tienes una bobinita. Y aquí se la corriente. Entonces, cuando tú pasabas corriente por esta bobina, se producía un campo magnético norte-sur. Entonces, acuérdate que en una imán el norte se siente atraído por el sur y el sur se siente atraído por el norte. Entonces, si estaba para acá, si tú tenía un calibrador por ahí, que estaba al centro, normalmente por aquí estaba el calibrador. Ah, bueno, pues aquí lo tienes, ¿no? Ese es el calibrador, este puntito gris. Tenía como un tornillito, ¿no? Entonces, este tornillito le ponías pues un desarmador hasta que la ajustabas el muelle para que la aguja pasara por el cero. Entonces aquí marcaba voltajes positivos
y voltajes negativos. Para esto que tienes aquí es un galvanómetro muy. Entonces, cuando tú tienes un polo norte, pues el polo norte iría hacia acá, o sea, como va la aguja. Entonces ese polo norte se sentiría atraído hacia el sur. Entre más fuerte fuera esa fuerza, pues más se vencía el resorte, ¿no? Se movía más hacia acá. Entre menos fuerte era, pues se movía menos. Entonces era como si me checaba el voltaje por medio de un galvanómetro, ¿no? Entonces ya para eso ya Galvani, que fue el que hizo el galvanómetro, vamos a ver, galvanómetro, ¿quién lo hizo? Aquí está. Galvanómetro. Ay, ¿cómo se llama Galvani? Muchacho. Ajá. Pero ¿no te parece aquí que se llama Galvani el tipo este? De hecho, los Galván, o sea, la familia Galván que se conoce en España y luego en México, eran descendientes bueno, eran de la misma familia que Galvani. Galvani es italiano, pero no dice que su apellido. Aquí está, Luigi Galvani. Aquí está, Luigi Galvani, ese fue el que hizo el galvanómetro. Y él falleció en 1798. O sea que, fíjate nada más, desde cuándo se hizo el galvanómetro, ¿no? O sea, para que tengas idea de qué tan antiguo es este caso, ¿no? El caso del galvanómetro y del puente de Bristol. Entonces, para eso ya Galvani tuvo que haber hecho su investigación. Ahora vamos a ver de qué consiste el puente de Bristol. Porque estás un galvanómetro. G viene de galvanómetro, de Galvani. Entonces tienes 4 resistencias en un arreglo tipo puente. Se parece un poquito al puente de diodos, aunque no tienen la misma forma, o sea, no tienen la misma utilidad. Pero si tienes una alimentación que tienes entre este punto y este punto, y vas a checar el voltaje entre A y C, el punto A, B, C y D. Entonces, entre el punto A y el punto C, aplicas un voltaje y mides el voltaje entre el punto D y el punto B. Entonces, y tienes una única resistencia variable, que viene siendo la R2, esa la puedes ajustar, y tienes una RX, que es una resistencia desconocida. R1 y R3 son resistencias conocidas, y esta es variable, y cualquier variación que tú tengas en esta RX la vas a poder visualizar en el voltímetro, porque va a romper un balance en el circuito. Entonces eso básicamente es lo que hace el puente de Wheatstone. Un puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas. En este caso la RX, es la resistencia desconocida, pues X. No sabemos cuánto vale. Mediante el equilibrio de los brazos del puente. O sea, un equilibrio, este es un brazo y este es otro brazo. Estos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. ¿Quién lo inventó? Pues lo inventó basándose en los trabajos de Alejandro Volta, de Ampere, y el trabajo de Ohm, de George Ohm, y el trabajo de Galvani. O sea, se está apoyando en 4 trabajos anteriores. El físico inventor inglés Charles Wheatstone, que murió en 1875, que es el que tenemos aquí, es especialmente conocido por ser el primero en aplicar el circuito eléctrico que lleva su nombre, el puente de Wheatstone, obviamente es su apellido, Charles Wheatstone, para medir resistencia. Se llama Carlos Wheatstone. En realidad había sido diseñado, o sea, otra cosa, que normalmente son bien copiones, pero, o sea, es que pasa, ¿no? Por ejemplo, imagínate que uno inventa una cosa, ¿no? Pero pues ahí lo deja. O sea, una persona llega y un inventor inventa un aparato. Y para él lo importante es el aparato, no la fama, pero pues lo hace, lo usa, la gente lo utiliza, que era lo importante para Samuel Hunter Christie, que es el que tenemos aquí. Pero no lo hizo famoso, sino que nada más lo usó, porque pues,
quiso buscar una forma creativa de medir una resistencia desconocida. Entonces inventa el puente y ahí queda. Lo usó para alguna actividad, algún invento o algo así, y ahí lo dejó, pero llega Charles Winston, que era más largo, mírale la cara, y pues miren nada más una persona que te mira así, pues una persona que le puede robar cualquier idea. Entonces le robó la idea a Samuel Hunter Christie, que era una persona más bonachona, que no le importaba la fama. Entonces esto realmente se debería llamar el circuito Hunter, no el circuito Winston. El puente de Hunter, no el puente de Winston. Debería ser el nombre. En realidad había sido enseñado por él en 1832, o sea, antes de que lo hiciera famoso Winston. Con lo que el papel de Winston fue la mejora y popularización a partir de 1843. También es conocido como el puente de Wilton, en honor al socio, fíjate, hasta el socio Wilton de la Fuente le andaba quitando el crédito al verdadero inventor, que era Samuel Hunter Christie, ¿no? Si es que a mí me encantan las historias de la electrónica y de la electricidad porque son mejores que las novelas que te pasan en Netflix. Ok, esta es la descripción. Bueno, aquí tenemos el circuito, tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias, tenemos una resistencia variable, tenemos una resistencia desconocida. Si en el esquema de la derecha se tiene Rx, que es la resistencia cuyo valor se quiere determinar. R1, 2 y 3 son resistencias de valores conocidos, 1, 2 y 3. Bueno, esta es variable, pero podemos conocer su valor, ¿verdad? Además de la resistencia de 2, que es ajustable para fijar el punto de equilibrio. Fíjate que el punto de equilibrio es cuando el galvanómetro está en 0. Si la relación de las dos resistencias del brazo conocido, o sea, R1 y R2, este es un brazo y este es otro brazo, es el brazo ABC y el brazo ABC, es igual a la relación de los dos del brazo desconocido, o sea, que es una relación del brazo conocido, y este es el brazo desconocido. También se le llama branch o rama, así como en PLC. El voltaje entre los puntos B y D será nulo, o sea, entre este punto y este punto. Si este voltaje es igual a este voltaje, si tienes un voltaje, si la caída de potencial entre este punto y este punto es igual a la de este punto y este punto, entonces el voltaje que tienes aquí es de 0, lo que te están diciendo. Por ejemplo, si aquí tienes 10 volts y tienes 5 volts aquí y 5 volts acá, 5 volts aquí y 5 volts acá, entonces, ¿qué voltaje hay entre B y D? Pues 0. La diferencia entre 5 volts y 5 volts, 5 menos 5, 5 menos 5, 0. ¿Están ahí? Pues ya se fueron. Sí, aquí estoy. Ese me fueron los 3 alumnos que tenían. Ya nos vemos. Muy bien. Dice, digo, si no quieren la clase, pues nomás díganme, ya no la doy, porque le continúo. En caso de desequilibrio, la dirección de la corriente en el galvanómetro indica si R2 es demasiado alta o demasiado baja. El valor de voltaje de la fuente de poder VS es indiferente y no afecta a la medición. Ok. Bueno, ahí está. Para efectuar las medidas se varía la resistencia R2, pues este R2 que tenemos aquí, hasta alcanzar el punto de equilibrio, o sea, hasta que tengamos aquí un 0. La detección de la corriente nula, o sea, la corriente nula es la que no pasa, o sea, que debería de pasar del punto B a D, pero si no hay diferencia de potencial, entonces no hay corriente, entonces el galvanómetro no te va a marcar absolutamente nada. Muy bien. Dice, la detección de corriente nula se puede hacer con gran precisión mediante el galvanómetro. En condiciones de equilibrio siempre que se cumple que, mira, si nosotros hacemos la división de R1 entre R2, perdón, entre R1 hacemos una división de este valor entre este valor y es igual al Rx entre R3, o sea, ya la relación, o sea,
R1 va a ser igual a R3, eso ya lo sabemos. Rx no puede ser igual a estos dos valores porque no desconocemos su valor. Pero sí podemos hacer un ajuste de R2 para que se iguale al valor de Rx. Y ya cuando tienes aquí una corriente nula, o sea que este valor ya se igualó a este valor, toma en cuenta que estas dos son iguales. R1 es igual a R2, R3, perdón. Entonces, este valor se iguala a este cuando ya tienes una corriente de cero. Entonces, lo que vas a tener es que R2, la relación de este entre este, va a ser igual a este entre este. Es obvio. Si este es igual a este, entonces 2 entre 1 es igual a Rx entre R3. Así está. De ahí tú puedes despejar la Rx. Este está dividiendo, pasa al otro lado, multiplicar. Entonces el valor de x es igual a R2 por R1 por R2 entre R1 por R3. Y ya con eso sacamos el valor que nos faltaba. Ese es el puente de Wisdom. Y tú dices, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Pues te sirve porque muchas veces lo que tienes en instrumentación, o sea, acuérdate que estamos dando clases de instrumentación, muchos de los dispositivos como las galgas estacionétricas que tenemos pendientes ahí te da. ¿Sabes qué? No sé si estoy grabando, creo que no estoy grabando, ¿verdad? No me habían dicho nada, chavos. Oh, sí estoy grabando. No, sí, sí estoy grabando, ya llegaron más alumnos. Ah, qué gusto. ¿Cuántos tenemos? Vamos a ver. Bueno, ya tenemos 8. Ya es ganancia. Ok, seguimos adelante. Qué bueno que estamos grabando en nuestro espacio que estaba grabando. Muy bien. Entonces, en este caso, dice, cuando el puente está, decíamos que muchas de las instrumentaciones que se utilizan en electrónica de potencia son resistencias variables y que, por ejemplo, las galgas extensiométricas es una de ellas, o por ejemplo, un fotorresistor, una resistencia variable, o sea, que varía de acuerdo a la luz, o un termistor, que es una resistencia que varía de acuerdo a la temperatura. Entonces, todo lo que sea un instrumento de medición que varíe su resistencia, que tenga una característica de resistencia variable, casi forzosamente, se tiene que implementar por medio de un puente de Wisdom. ¿Sabes? Entonces, por eso es importante que lo veas en esta clase. Y casi todas las resistencias que vamos a estar usando, resistencias variables del sistema, van a tener ese arreglo, ¿no? Cuando el puente está constituido de forma que R3 es igual a R1, Rx es Rx, la que no sabemos, es igual a R2 en condición de equilibrio, o sea, cuando no tenemos corriente por el galvanómetro. Si los valores de R1, R2 y R3 se conocen con mucha precisión, el valor de Rx puede ser determinado igualmente con precisión. Pequeños cambios en el valor de Rx romperán el equilibrio y serán claramente detectados por la indicación del galvanómetro. De forma alternativa, si los valores de R1, R2 y R3 son conocidos y R2 no es ajustable, la corriente, la corriente que fluye a través del galvanómetro puede ser utilizada para calcular el valor de Rx. O sea, si este no se moviera, nosotros podríamos determinar a partir de la corriente a través del galvanómetro, o sea, la que fluye por aquí, cuál es el valor de Rx. Dice, eh, siendo este procedimiento más rápido que el de ajustar a cero la corriente a través del medidor, o sea, de tal manera que tú puedes hacer un medidor de resistencia, ¿no? No tienes que hacer, no estás haciendo constantemente el ajuste de la resistencia R2. Muy bien. Y eso, pues mira, primero aquí tenemos un puente de Wisdom. Tenemos tres resistencias. R2 no es ajustable. O sea, chicas, son tres resistencias fijas. Ninguna de ellas son potenciómetro variable. Pero tenemos aquí una celda fotoeléctrica. O sea, es una resistencia variable que varía de acuerdo a la intensidad luminosa. Y luego tienes un LM356. ¿Qué creen ustedes que sea este circuito que ves aquí?
¿Qué es? ¿Un qué? ¿Un qué? Un amplificador Un operacional. amplificador. Así es un amplificador operacional. Entonces, obviamente nosotros podemos incrementar el voltaje entre el punto B y D, son estas dos, entrando, o sea, entra a manera de comparador. De hecho, está en una configuración comparador, compara un voltaje con el otro voltaje. Y luego la salida del elemento, bueno, 356 en este caso, 58, creo, 358, sale y entra, bueno, pasa, esta es la salida, esta es la salida. Déjame ver cómo está el circuito. Es que está mal hecho. Ah, no, está bien. Que voltaje y tierra. Entonces tenemos los dos puntos, tenemos voltaje, tierra, y tenemos los dos puntos. Y la salida es esta que tienes aquí. Es que como es el elemento 158, la salida está en la 1. Es muy raro ese circuito. Digo, no es el 741, que la salida está en la 3, está en la 1. Ese pasa directamente a una entrada del Arduino. Entonces con esto tú puedes hacer, no lo habría conectado ahí honestamente, pero creo que lo que ellos quieren es nada más decirte si hay o no hay luz. O sea, es una condición de on-off. Si tú la conectas aquí a la pata 8, 9, 10 a la 11, así como está aquí, lo que te está diciendo es, se prende si hay luz. Así. O sea, si hay luz aquí se prende y se apaga si no hay luz, o sea, hasta ahí. Y varías el valor en la comparación dentro del software del Arduino, pero yo no lo habría puesto ahí. Si yo quisiera hacer una medición de la cantidad de luz, o sea, una medición más analógica, lo habría conectado acá, que estas son las entradas analógicas del Arduino. Bueno, pero bueno, este es un diseño, nada más es una explicación de cómo el puente de Whiston junto con la aplicada operacional, junto con el Arduino, pueden colaborar para hacerte un circuito que haga algún tipo de medición. Es muy bueno. Se puede iniciar armando el puente de resistencias de valor similar a RX, o sea, este es el ARX. Y entonces, ese es el valor similar. ¿Cómo puedo saber cuál es el valor similar? Mira, es bien fácil. La resistencia, esta es una resistencia, la puedes medir con un ómetro. Entonces mides el valor de la resistencia con el ómetro y el valor más cercano la pones las otras tres resistencias con ese valor cercano. Entonces, cualquier cambio que tú hagas a la condición de medición de esa resistencia, por ejemplo, la intensidad luminosa, se va a notar. ¿Cuál es el valor de estas resistencias? ¿Es café, verde, rojo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto vale? Café verde, rojo. A ver. Hola. ¿Cuánto vale el café? ¿Es el sonido del código de colores? ¿Sí? A mí ¿Te sí. suena? Bueno, por favor, póngase a checar el código de color. Vean. El café verde rojo es 1, 5 y 2 ceros, son 1500 ohms. Sí. Entonces, en ese caso significa que cuando tú mediste este valor, debió haber dado una medición muy similar a 1500 ohms. Pones las otras tres igual, aplicas la resistencia y así pones tus dos puntos al amplificador operacional y se amplifican, mandas esa señal al Arduino, haces una programación y esa programación puede prender o apagar algo, dependiendo de de las condiciones luminosas. Déjame, si no te has aprendido el código de colores, creo que hay algunos códigos de colores en línea. Bien, creo que, creo que también hay creo que también hay una aplicación, chavos. Bueno, lo pones de 4 bancos. Primer color le pones café, la siguiente verde, la siguiente rojo
y pues le pones una de oro para que es la más común, ¿no? Entonces, ¿cuánto te da el valor de resistencia? Aquí te lo pone. ¿Cuánto vale? Hola. 1500 ohmios. 1500 ohms o 1.5 kilo ohms, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿ya viste cómo está? Digo, sí, digo, no tienes excusa, nada más, busquen chavos, porque o sea, no sean flojos para buscar información, ¿sí? Pues aquí está, te mando una página, en caso de que tú digas, no sé cómo checar el valor, pues ahí tienes una página. Ahora, tienes un celular, entonces, baja una aplicación, luego te paso algunas aplicaciones que hay. Mandar un mensaje, estoy enviando. Es que es información importante, perdón. O sea, pero bueno. Muy bien, entonces, ahí disculpen. Bueno, pero váyase directamente a estas páginas si no te sabes el valor de una resistencia. O bájate una aplicación en la calculadora, pero no te quedes, no sé, diga, porque no sé, porque no lo entendí. Y eso no está bien, chavos. Bueno, perdón que te lo diga, pero cámbienle, por favor, al disco. No sé cómo abordar estos temas porque con eso de que la sociedad actual anda como quemando gente por cualquier cosa, digo, sí, la verdad, y sobre todo gente más grande como yo, por ejemplo, ¿no? Que no entiende muy bien los cambios. Eh, por un lado, los jóvenes, yo lo que veo es que se victimizan mucho, así como que es que no es, o sea, es una variante, es decir, es que no lo sé porque no me lo enseñaron, es una variante de victimización, ¿no? Así como que es que soy pobrecito de mí, no me comprenden. Pero técnicamente esa es la forma más cómoda de no aprender. A nadie, o sea, a nadie nos gusta hacer esfuerzo para aprender, créanmelo, pero es importante que hagan un esfuerzo para aprender. Y cuando, por ejemplo, te digo, ¿cuál es el color tal, tal, tal? Tú debes de tener la herramienta. Si no te lo sabes de memoria, si ya se te olvidó, busca los elementos. Nunca en la historia de la humanidad habían tenido tanto conocimiento a su disposición. Aquí. Nunca en la historia de la humanidad. Entonces, sin embargo, noto que si yo les pregunto cuál es el color, este código, estos colores, cuál es el código, no lo pueden responder. Entonces, y ya se vio, y ya se vio. Es que se me olvidó, es que es tu problema, o sea, técnicamente tú lo tienes que resolver. Si te olvidó, repásalo. Si te olvidó, descarga una aplicación, pero no hay pretexto para no saber. Menos en esta época. No hay pretexto para no saber. Entonces, bueno, después de eso nada más te digo, aquí está, ahí les pasé la página. Es una de tantas, hay infinidad de páginas en internet. No te sabes el código de colores, vete directamente a la calculadora del código de colores. Muy bien, siguiente. Pasamos al siguiente. Vamos a ver cómo se demuestra esto del puente de Whiston. No nos vamos a salir más que de las leyes que ya sabemos, que es Kirchhoff serie, Kirchhoff paralelo, ley de Ohm. Es todo lo que necesitamos. Dice, primeramente usamos la ley de corriente de Kirchhoff.
para encontrar la corriente que circula a través de los nodos B y D, B y D, las dos que están aquí. O sea, esa es la corriente que pasa por el galvanómetro, IG. IG es la corriente del galvanómetro. En el nodo D, acuérdate que lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. O lo que es lo mismo, las corrientes que entran tienen un signo positivo y las corrientes que salen tienen un signo negativo. De tal forma que si I1 entra es positivo y las otras dos, I2 e IG, son negativas. Lo que pasa es que es una variación de decir que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él, porque decíamos I2 más IG es igual a I1, porque esta entra y salen dos. Entra uno y salen dos, obviamente se dividió en dos. Y aquí entran dos y sale una. Entonces, si tú sumas este más este, tiene que ser igual a este. Es una situación obvia, ¿no? O sea, lógica. Entonces, en este caso, si tú dices IG más I2 es igual a I1, y la I1 y todo lo pasas a un solo lado, déjame ver si lo voy a poner aquí, chicos. A ver, no me aparece el lápiz ese a veces aparece y aparece, y a veces no aparece. El lapicito ese ¿cómo se llama? Se me hace que sí aparece, pero está abajo esta pestaña, ¿no? Muy bien, entonces en todo caso se pasa todo para un lado y te queda I1 menos I2 menos IG es igual a 0, o sea, todo lo igualamos a 0. Y en el nodo B, pues igual, o sea, la positiva viene siendo la I3, que es la que entra, bueno, y la IG también entra, entonces también es positiva, menos la IX, o sea, I3 menos IX más IG es igual a 0. Y luego dice, usamos la ley de los voltajes de Kirchhoff para encontrar los voltajes en las mallas ABD, es ABD, y BCD, o sea, el voltaje que tenemos en BCD y ABD. Entonces, en este caso, aquí ya tenemos el voltaje en R3 es el voltaje 3. Ok, así es como están llamados, ¿no? Entonces, voltaje 3 menos voltaje G menos voltaje 1, que es este de acá, o sea, menos este es igual a 0. Igual es como una especie es un voltaje de malla, ¿no? Esta es una malla y esta es otra malla. Entonces de aquí tenemos esta fórmula de la malla, es voltaje 3 menos voltaje G menos voltaje 1 es igual a 0. Entonces solamente aquí están sustituyendo, ¿sí? Bueno, no se está sustituyendo, solamente es la ley de Ohm. La ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, ¿qué corriente para V3? Pues corriente 3 por resistencia 3 menos la corriente G menos por RG menos la corriente I por la corriente 1 por R1, que es este voltaje. Solamente se separó en corriente por resistencia cada uno de los voltajes, de acuerdo a la ley de Kirchhoff. Acuérdate que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y luego tenemos la malla BCD, donde tenemos menos BX, es menos BX, menos B2 más BG. Aquí está. Tiene que ver con el sentido de las corrientes, chavos. ¿Cómo va la corriente para saber si es positivo o es negativo? Si va a favor, si tú te vas moviendo de aquí a acá y la corriente va también para allá, es positivo. Positivo. Pero si te estás moviendo de aquí para acá y la corriente va en contra, entonces es negativo. Y si te estás moviendo de aquí para acá y la corriente va a favor, entonces es positivo. ¿Sí te queda claro eso de las corrientes y el sentido del voltaje? Hola, ¿están ahí? Entonces, cuando va a favor es positivo, cuando va en contra es negativo. Entonces, cuando estás analizando esta malla, que este triangulito de abajo es la malla 2 que estamos analizando, entonces es es más BX menos B2 más BG, por el sentido de las corrientes. Igual pasa con este que tenemos acá, es más B3, que va a favor,
este va en contra, entonces menos BG, este va en contra también, entonces menos B1. Y luego ya otra vez lo separamos en corriente por resistencia y corriente por resistencia. Hasta ahí es lo que avanzamos. Vamos a la siguiente. Dice, si la corriente IG vale 0, si nosotros ya balanceamos el puente, pues IG vale 0. Entonces el segundo grupo de ecuaciones se puede reescribir como, o sea, IG vale 0. Vamos a ver cómo estaba antes. Aquí esta IG, este es el segundo grupo, ¿sí? Bueno, es el segundo grupo, todo esto. Pues todo, si la IG vale 0, entonces esta vale 0. 0 por RG, pues lo que sea 0, este se me va. Y acá también tengo otra IG, este también se me va. Entonces solamente me va a quedar I3 por R3 menos I1 por R1. Ahora, si este está negativo, lo puedo pasar al otro lado como sumando. Entonces queda I3 por R3 igual a I1 por R1. Aquí, I3 por R3 igual a I1 por R1. Igual pasa con el otro, con el anterior. Si este se me hizo 0, entonces queda IX por RX menos I2 por R2. Esto vale 0. Entonces, esto está como negativo. Lo puedo pasar al otro lado del 0 como positivo y me queda IX por RX igual a I2 por R2. Aquí está. Ahí me quedo. Entonces ya encontramos estas dos ecuaciones. Ahora dice, entonces vamos a dividir las ecuaciones y los reordenamos. ¿Cómo? Pues este está dividiendo, está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y ese está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda I3 entre I1 igual a R1 entre R3. Ahora, esta I2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Y esta R que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, IX entre I2 es igual a R2 entre RX. Y ahí quedó. ¿Sí? Entonces dice, nuevamente, si IG igual a 0, entonces I3 es igual, o sea, si es, bueno, entonces I3 es igual a IX, I1, o sea, I3 es igual a IX. Si esta vale 0, pues entonces imagínate que este no lo tienes. O sea, de cuenta que quitas el galvanómetro. Entonces la corriente que pasa por aquí es igual a la corriente que pasa por acá. Y la corriente que pasa por aquí es igual a la corriente que pasa por acá. ¿Por qué no se divide en dos? Sino que es la misma corriente. Si esta vale 0, o sea, si esto vale 0 es que no hay corriente. Entonces la corriente pasa por aquí, pasa por acá, sin tomar en cuenta el puente. Entonces decimos que I3 es igual a IX, e I1 es igual a I2. Ahí está. Entonces nosotros podemos reordenar. ¿Verdad? Pues decimos que la I3 entre la I1 es igual a IX entre I2. La relación de I3 e I1 es igual a la relación de IX y la I2, que son estas que tenemos aquí. Entonces, también tenemos que R2 entre R2 entre RX, esta división, es igual a R1 entre R3, porque pues, obviamente los dos son iguales. Y si despejamos Rx, entonces este lo está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego este está multiplicando, pasa dividiendo, y este está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda Rx igual a R2 por R3 por R2 entre R1. Y ahí ya te queda despejada el valor de Rx, de tal forma que si tú conoces los valores de R3, R2 y R1, por esta relación puedes sacar el valor de Rx. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Más o menos. Hola. Hola. ¿Sí quedó claro? Ok, no, te digo, no me salí de Kirchhoff, no se salió de Kirchhoff el análisis y no se salió de la ley de Ohm. Y lo demás era obvio, o sea, es más ver el diagrama y por eso, ¿no? Entonces dice, si conocemos los valores de las cuatro resistencias y la fuente de voltaje, esta fuente de voltaje que tenemos aquí, conocemos 1, 2, 3, 4 y esta, y la resistencia del galvanómetro, esta, y las resistencias del galvanómetro es lo suficientemente alta para que la corriente IG sea despreciable,
sea, para que no la tomemos en cuenta. El voltaje del galvanómetro VG se puede determinar trabajando con el voltaje de cada divisor de tensión, restándolos entre sí. La ecuación resultante es, pues ya nada más sustituimos, ¿verdad? VG es igual a R2 entre R1 más R2 menos RX entre RX más R3. Es que este es un divisor de tensión y este es otro divisor de tensión. R2 y R1, este es un divisor de tensión. Este es un divisor, mira, aquí está. Este es un divisor de tensión. Si tú le aplicas un voltaje entre este punto y tienes un voltaje que vas a medir entre este punto y tierra, R1 y R2, eso se hace un divisor de tensión. Un divisor resistivo, pues un divisor de tensión, es un caso especial donde ambas impedancias Z1 y Z2 son puramente resistivas. De ser así tendríamos la siguiente fórmula, o sea, para sacar el voltaje de salida de un divisor de tensión es igual a R2 entre la suma de R1 más R2. Si tú quieres saber el voltaje de salida es igual a R2 entre R1 más R2. Esta, entre la suma de las dos, multiplicado por el voltaje de entrada. Y de esa manera puedes tú saber el voltaje de salida. Entonces, exactamente para lo mismo, imagínate que tienes un R2 y un RX, pero un R3 y un RX, nada más lo aplicas a la fórmula y te queda RX, este es R2, este es RX, este es R3, este es R1. Nomás cambian los valores. Entonces, bueno, puede ser hacia arriba también. Entonces, pusieron RX entre RX más R3. Y acá tenemos R1 y R2, tenemos R2 entre R1 más R2. Y se hace la división, la diferencia. O sea, la resta de esto menos esto, multiplicado por el voltaje aplicado, que es el voltaje S, que es el de la fuente. S viene de source, que significa fuente que está aquí, y eso sería igual a 0. Entonces ya con eso determinamos todas las fórmulas que rigen el puente de Wheatstone, que es muy importante conocer si eres un electrónico. Muy bien. Aquí pues seguimos con la misma fórmula, mira, la que acabamos de ver, la que determinamos aquí. ¿Sí? Es esa misma fórmula. Y en este caso, pues tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Donde tenemos, esta vale 5 kilo ohms, esta vale 5 kilo ohms, esta vale 2 kilos, esta vale 2 kilos. De tal forma que esta rama es igual a, o sea, obviamente aquí ya estaría completamente balanceado, porque el voltaje entre ND y NB, o sea, nodo D y nodo B, eso significa la N del nodo, o nodo A, nodo C. Entre ND y NB sería igual. Si tú tienes 5 volts aquí, tienes 5 volts acá, 5 menos 5, ¿cuál es la diferencia de potencial? 0. Entonces, si no hay diferencia de potencial, no hay corriente pasando por el galvanómetro. Por lo tanto, aquí se desprecia. Pero para que no haya corriente, pues tienes que tener que la R2 tiene que ser igual a la RX. Y para que sean iguales, lo tienes que ajustar por medio de esta variación, ¿verdad? Dice, el sistema en igualdad de resistencias, cuando el sistema está en equilibrio, en este caso, para determinar un valor de salida correspondiente a la variación de RX, consideramos el análisis del circuito. Considerando que el instrumento de medición tiene una resistencia suficientemente alta, o sea, esta tiene una resistencia alta, la determinación del voltaje de la diferencia de potencial entre BX1 y BX2, o sea, BX1 y BX2, es equivocado, es BX1 y acá es BX2, pero pusieron aquí BX1 también, es igual a, y aquí tenemos, es igual a esto, ¿no? Aquí está, R2 entre R1, o sea, R2 entre R1 es igual a R3 entre Rx. Y aquí ya solamente aplicamos la fórmula del divisor de voltaje y es exactamente lo que acabamos de poner. Aquí tenemos un ejemplo para el cálculo del puente. Estamos usando exactamente el mismo puente, el mismo ejemplo que el anterior. Cuando vas a hacer un cálculo para el puente, dice, en un sistema se tiene R1 y R3 igual a 2 kilo ohms y un sensor, o sea, R1 y R3 igual a 2 kilo ohms. Ahí está.
Y un sensor en estado estacionario, RX, tiene una resistencia de 5 kiloohms bajo condiciones normales. Se coloca una resistencia R2, esta que es una resistencia variable, igualando los 5 kilos, que puede ser variable para ajustes finos. Determinar el voltaje de salida para un cambio de 100 ohms por arriba del valor inicial. O sea, esta va a subir 100 ohms por encima. Si eran 5000 ohms más 100, ¿cuánto te va a dar? Hola. 5 kilos más 10 más 100 ohms, ¿cuánto te da? Hola. Más 5. ¿Cómo era? 5 kilos más 100 ohms, ¿cuánto te da? 105. No. 5000 más 100, ¿cuánto te da? Si tienes 5000 pesos y te doy 100 pesos, ¿cuánto tienes ahora? 5,000. Bueno, porque es fácil calcularlo en pesos y no en ohms, si es lo mismo. Piensa en pesos, ¿verdad? Si son 5000 pesos y le estoy sumando 100 pesos, ¿cuánto tengo ahora? Pues 5100. Es exactamente igual, la suma es igual. No sé por qué se les hace más difícil sumar ohms que sumar pesos. Imagínate que fueran pesos. Entonces, determinar el voltaje de salida para un cambio de 100 ohms por arriba del valor inicial. ¿Y qué pasa si baja 100 ohms por debajo? O sea, 5000. O sea, si tienes 5000 pesos y le quitas 100, ¿cuánto te va a dar? Hola. Ahí están. Si tienes 5000 pesos y le quitas 100, ¿cuánto te da? 4900. Ándele, muy bien, 4900. Que no se impresionen porque son ohms, ¿no? Pues es como si fueran pesos. Entonces, en este caso, en el primer caso es que incrementa. Primeramente tenemos aquí la formulita que teníamos anteriormente. Es esta. R2 entre R1 más R2 menos RX entre RX más R3 multiplicado por el voltaje de la fuente. Pues en este caso ya sabemos que tenemos esta fuente. No me dice cuánto es el voltaje BS, pero de todas formas vamos a sacar solamente la relación. Entonces decimos, aquí tenemos la fórmula es R2 entre R1 más R2. R2 vale 5 kilos entre R1 que vale 2 kilos más R2 que vale 5 kilos menos Rx entre Rx más R3. Rx vale 5 kilos entre Rx, son 5 kilos más 2 kilos. Tenemos aquí. Entonces hacemos la operación. Nada más que ahora considerando el incremento, y esto es igual a 0, porque nos dice que así como está equilibrada. Entonces esto vale 0, pero de pronto hay un incremento, o sea, por encima de 100 ohms. Entonces, esta RX ya no vale 5000, ahora vale 5100. ¿Alguien tiene prendido el micrófono y se está escuchando un ruido? Por favor, apáguenlo o pónganle mute. Entre 5100 más 200. Entonces la operación de estos datos son 5000 entre 7000 menos 5000 entre 7100. Es 5100 entre 7100 y haces la resta de esto menos esto, te va a dar un voltaje negativo porque este te va a salir mayor que este. Entonces, si el número mayor es negativo, entonces te va a salir te va a dar un resultado de menos 48.28 milivolts.
Eso es lo que te está diciendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el voltaje que te va a marcar en VG, que hace toda la operación. Vamos a ver si es cierto. Vamos a sacar la calculadora. Hacemos la operación aquí. Entonces decimos 5000, acá, 5000 entre 7000. Me va a dar punto 714. Ahora, oh gosh, no me dio la calculadora. Punto 714. Después tenemos 5100, oh gosh, 5100 entre 7100. Punto 718. Esta lo voy a poner como negativo y le voy a sumar punto 714 que nos había salido de la operación anterior y me da punto, bueno, está muy redondeado porque me faltaron muchas décimas, ¿no? Pero te sale negativo y si tú pones el punto es décimas, centésimas, milésimas, es como, bueno, sale 43, pero se hace más o menos como 48 si le quitas, si no le quito todas las décimas que le quité, ¿no? Entonces debe salir más o menos como menos 48.28 milivolts, entonces que no le quite décimas. Pero haciendo la misma operación aquí, te va a salir, o sea, si ahora lo que tenemos es que baja, como te dice la redacción, baja 100 ohms, entonces ya no van a ser 5100, ahora van a ser 4900. Entonces haces la misma operación y te sale ahora sí, te va a salir menor que este. Entonces, el resultado va a ser positivo y te va a salir a 5720, 571.428 milivolts. Es el voltaje que te sale aproximadamente. Y ese es el voltaje que podemos calcular en base a las variaciones de la resistencia X. Si la salida de voltaje la puedes conectar a la entrada de un amplificador operacional, como te acabo de decir. El voltaje de la salida se amplifica al rango deseado y se puede monitorear mediante un medidor corriente. Aquí tenemos nosotros nuestro circuito y vamos a implementar esto en Proteus ahorita. Lo podríamos haber hecho con los cálculos que teníamos. Eso podemos hacer alguna variación, ¿no? Para que queden iguales, ¿no? Entonces, podemos usar estos otros. Lo que pasa es que estos vienen de un cálculo previo, ¿verdad? Que se hicieron por medio de estas fórmulas que tenemos aquí. Entonces, nosotros vamos a usar ese cálculo de la persona que hizo este circuito. Entonces, empezamos. Bueno, vamos a usar una AD620, que es un amplificador operacional. Y no dicen con cuánto lo vamos a alimentar, pero pues lo podemos checarlo, ¿verdad? Y le vamos a poner unas baterías a 5 volts. Tenemos una resistencia, esta es de 100K, de 10K, perdón. Y vamos a poner otra resistencia de 10K de este lado. Y las dos de 73.33 kilos. Vamos a hacerlo. Entonces voy a estar volviendo constantemente acá, ¿no? Nos vamos a traer una resistencia de, no vamos a poner de 10K, bueno, de 10K sí, pero de las otras no van a ser exactas, obvio. Entonces ya tenemos esta la vamos a modificar. Y según K la vamos a poner a 10. Entonces ya tenemos dos resistencias de 10K, la volteamos así. Porque para irlas acomodando. Y luego ponemos otra resistencia. Vamos a poner resistencias. Vamos a poner 73. Vamos a usar una de, pues sí, otra de 10K y luego ya nada más lo modificamos, ¿no? Vamos a ver.
73. Sí, acá también. 70. Me quedaron más o menos. Nos falta una batería, ¿sí? Batería. Battery device. Vamos a usar esto. La ponemos a 5 volts, así como está ahí. Okay. Y vamos a poner también un medidor de voltaje, un voltímetro de corriente directa. Aquí. Yo creo que lo podemos botar para que quede así más acomodado como si fuera el puente, ¿no? Entonces ya conectamos este con este con este, con este, con este, con este, con este, con este y este con este. Ahí tenemos un puente, técnicamente, ¿no? Vamos a ver, le damos aquí play. De aquí marca, vamos a subir aquí el voltaje. Sí, marca 0 volts. marca siempre 0 volts. Vamos a ver. Ah, ya sé, es que está mal. Es que claro que va a marcar 0 volts porque estas dos son iguales y lo tengo aquí con uno de los extremos. Entonces voy a cortocircuitar uno de los lados. Déjame darle aquí escape y moverme para abajo y conectar esta chihuahua. Déjame mover esto para abajo. Ok, ahí está. Chihuahua. Voy a quitarte de aquí, ponerla para acá. Es que ahí se empalmaba con el letrero, ¿no? Entonces la vamos a quitar. Y ahora sí ya me marca un voltaje. Entonces yo puedo variar esas mediciones. O si lo subo todo al 100%, entonces tengo que esta es igual a esta y el voltaje que tengo aquí es de 0 volts. Entonces ahí está funcionando mi puente de Whiston. Ahí está. Bien quemada, ahí está jalando. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya con eso, pues vamos a conectar ahora, así como está en nuestra presentación. Tenemos que la 2 se conecta con la negativa y la 3 se conecta con la positiva. Así va, mira, la positiva con la positiva, la negativa con la negativa. Y luego tenemos que poner una resistencia de 3.528 kilos para balance entre el 1 y el 8. La 5 se está aterrizando. Entonces vamos a conectarla así como está aquí. Entonces ponemos aquí, déjame mover. Perdón. Y esta la voy a gratificar. A ver cómo le hago. Voy a mover todo esto para abajo, así, para que pueda caber, porque no va a pasar. Sí, así. Ya tengo la 2 y la 3 conectadas. Y luego vamos a poner la 5 a tierra. Así. Y vamos a poner el voltaje entre la 7 y la 4, creo que se alimenta ese circuito. Si está entre la 7 y la 4, vamos a ponerle el voltaje. No dice cuánto, así que vamos a poner un voltaje como de 10 y 10, más 10 y menos 10. Le ponemos un voltaje. No
sé si esto me vaya a jalar, pero bueno, vamos a ver. Voy a poner como power. Esto es para salida. Pues bueno, voy a ponerte aquí como salida, ¿sí? Va a quedar ahí. Creo que lo mejor si le pongo como DC, sí. Eta. Y le pongo acá también como DC. Y ya lo conecto con la 7, con la 4, que ponemos aquí. Bueno, lo puedo poner aquí subiendo hasta 10. Y acá lo ponemos a menos 10. Menos 10. Aquí ya tenemos esa alimentación. Ya nomás me falta, puedo poner como manera de voltímetro para medición, pero creo que también se puede por medio de una punta así como le pusieron ahí, ¿no? No. No. Bueno, ahorita lo ponemos. Podemos poner con voltímetro, no hay problema. Voltímetro, corriente directa. Vamos aquí y lo vamos a medir entre, bueno, voy a mover esta tierra para abajo para tomar esto como referencia. Entonces, con este, ahí está. Y ya nomás me faltaría la resistencia entre la 1 y la 8, que sería de 3.528 kilos. 3.528 kilos. Okay. Vamos a darle, bueno, tomamos una de 10, de resistencia que lo vamos a tener que mover, ¿no? Entonces, lo botamos. Y ponemos aquí a 3.528 kilos. Y ahí quedó. Ya quedó como estaba acá. Entonces vamos a ver cuánto voltaje nos marca aquí, cuánto voltaje nos marca acá con el amplificador. Déjame grabarlo. Tengo 6 deseas, voy a poner como 20 fuente de Whisper. Ahí está. Ya quedó. Entonces damos aquí play y vamos a ver cómo se amplifica. Aquí estamos amplificando el voltaje. Si nosotros tenemos aquí 0, o si nosotros lo pasamos hasta el 100%, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 0. Entonces nosotros podemos, obviamente esta es la resistencia R, que es la que va cambiando. Esta solamente sería para ajuste. Aquí estoy variando el ajuste para que veas qué pasa, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer un arreglo diferente. Fíjate cómo se va a amplificar, se va marcando aquí la diferencia, o sea, se va amplificando. Hace una comparación y la amplifica y pasa de 0.23 a 3.41 volts. O sea, eso ya no son milivolts, sino que ya son volts completos. ¿Cómo podemos hacer aquí para simular? A ver, una pregunta. ¿Cómo podemos aquí para simular que la RX está cambiando? Digo, porque aquí la tenemos como fija, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Ahí podríamos hacer algún cambio, ¿no? Pues yo la pondría aquí variable, ¿no? ¿Qué tal si la pongo aquí como variable? Voy a poner aquí clic. Pues voy a poner otra variable aquí y voy a quitar esta. Ajá. Entonces la voy a conectar esta aquí. Imagínate que esta va a ser mi. No voy a moverlo. Esta va aquí.
Estaba acá. Estaba uno de los extremos también. Vamos a cambiar este para acá. Mover aquí mi conector. Muy bien. Entonces aquí nada más hay que cambiar el valor. Aquí tengo 1 kilo. Vamos a 10 kilos. Y ahora sí vamos a ver qué pasa con esto. Mira, ahora sí ya te marca valores negativos. Imagínate que este está 47%. Es 47% de los 100K. ¿Cuánto es 47% de 10K? Hola. Hola. Si tienes 10,000, mira, por mi calculadora. Si tienes 10,000, lo multiplicas por punto 47 para sacar el 47%. Entonces vale 4,700 ohms. O sea, imagínate que ya varió para que valga 4,700 ohms. Entonces esta está por encima de esta, pero si yo bajo si yo ajusto aquí a que este sea 0, pues este va a llegar hasta 47, ¿verdad? Para que llegue a 0. Ahí 48, 47 ya llegó a 0. Cuando este es igual a este, entonces la corriente vale 0 y aquí mi amplificación vale 0. Estamos calibrando, con esto estamos calibrando muy bien. Porque puede ser, por ejemplo, mira, déjame explicarlo. Observen bien esto. Cuando yo estoy a 48%, aquí ya me marca 0, pero aquí no me marca 0. Me está diciendo que no son iguales. Esto me dice que ya son iguales, pero esta me está diciendo que todavía no son iguales. Pero cuando este está 47 y este está 47, este sí me marca 0. Porque como está amplificada la señal, esto sí ve lo que esto no ve. Entonces, esa es la ventaja de usar un amplificador operacional o un multímetro de la salida, porque tendría una lectura mucho más precisa. Si este baja todavía a 46, este me sigue marcando 0, pero este ya no. Pues solamente cuando los dos están exactamente a 47%, me marca 0. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, Ok. Entonces, si tú me dices, bueno, ¿para qué le pones un amplificador operacional? Pues porque tengo más precisión en la medida, ¿verdad? Déjame imprimir esta pantalla, que me gustó más este circuito que el que presentaba ahí. Te lo voy a poner acá, aquí. No sé cómo quedó. Pues, el paintbrush. Paint. Vamos a pegar. Seleccionamos el área. Vamos a copiar. Archivo, nuevo. Archivo, guardar como y lo voy a poner aquí. Voy a ponerle modificación. Así. Voy a poner como JPG. No lo veo. Ahí quedó. Esa es la modificación que puedes hacer. Esto lo voy a poner aquí. Modificación listo. Déjame de toda la M, ¿no? Modificación listo. Te lo mando ahí por el. ¿Cómo se llama? Pues una vez te mando la tarea, ¿no? Esta va a ser la tarea que hagas este circuito. Y lo envíes ya en ISIS, ¿verdad? Entonces, pues una vez te mando la tarea, ¿no? Ya que andamos aquí. Vamos a mandar tareas. Este es el de. Este es el de electrónica de potencia. Aquí está. Una tareas. Creamos una tarea que sea poner
puente de Winston. Vamos a poner. Oh, gosh, es implementar el puente de implementar en Proteus, voy a poner en Proteus. Ok, punto. Simular para diferentes valores. Hacer captura de pantallas. De los diferentes valores. Hay tres valores. Una que sea cero, una que sea positivo y uno que sea negativo. Voy a poner aquí tres valores. Positivo, coma, negativo, coma, cero. Ahora poner más B. B menos B y 0 más. Así está. Después ponemos enviar pantalla y programa. Ese. Evidencias. Ahí está. Agregamos recursos, te mando el circuito. Lo subimos desde el dispositivo. Le da modificación. Modificación puente de listo. Ahí está. Listo. 3 puntos. Para el 28 de mayo, ya casi. Y ya. Asignamos. Vamos a esperar que llegue el aviso. No me lo vio el aviso. Ok, bueno, se supone que ya ahí tiene que estar, ¿no? Muy bien. ¿Dudas o preguntas sobre la clase, chavos? No. No, profe. ¿Quedó claro toda la explicación matemática y todo eso? Por favor, den un repaso a la ley de Ohm, chavos. Es más, te voy a pedir que el código de colores lo imprimas en una hojita a color y la pegues en tu recámara para que lo estés viendo constantemente hasta que ya lo tengas así bien grabado, porque tiene que estar bien grabado eso, ¿ok? Son de los conocimientos básicos de un electrónico, el código de color no se te debe olvidar, ¿ok? Entonces déjame grabar esto. Ya te envié la presentación de todas maneras. Por aquí la tienes en el chat. Y ya, pues ahí le dejamos, chavos, porque podríamos empezar lo que son las galgas ahorita, pero ya es mucho, ¿no? ¿Sí o no? ¿O quieren ver las galgas ya de una vez? Hola. Hola. ¿Están ahí? ¿Están dormidos? Sí, aquí Pues ya, andamos. ¿Qué dijo? No lo escuché a bien. ver, te pregunto que si quieren que veamos ahorita las galgas extensiométricas o aquí dejamos la clase y la vemos la próxima clase. Yo diría que aquí la dejamos. Ok. Para mí también, miren, chavos, a veces, miren, no quiero hablar mal de nadie, o sea, nada más quiero que entiendan que a veces la gente no entiende que no es igual trabajar con objetos, o sea, no son enchiladas. ¿Quieren otra orden de enchiladas? Ahí te va. ¿Cuántas más quieres? Que trabajar con gente. Trabajar con gente tiene que ver con tiempos, tiene que ver con que
hay un momento en que puede asimilarse la clase, pero si tú prolongas mucho esa clase, es contraproducente, ya ni lo que se debía de haber aprendido se aprendió. ¿Me explico? Entonces yo por eso a veces trato de hacer las clases lo más concretas posible. Es decir, esta clase se trata sobre el puente de Winston, nada más. Pero cuando se hacen clases de 3 horas con un solo tema, también es antipedagógico, ¿no? Como la del viernes, ¿no? Pues obviamente, yo soy docente, o sea, yo soy maestro y sé, tengo 30 años de experiencia, más de 30 años de estar dando clases. Y sé cómo aprenden los alumnos. Y sé cómo el alumno no aprende también. Entonces yo te digo que prolongando mucho un tema no aprendes. Entonces no tiene sentido que prolongue mucho un tema más allá de la hora, si ya hasta aquí ya tu capacidad para retener ya se acabó, ya se agotó. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ya tomamos todos los datos, cerramos bien la clase con esa práctica y pues si terminamos antes de tiempo, pues, qué bueno, ¿no? Planeamos bien la clase. Si no terminamos antes de tiempo, si nos falta tiempo, pues es que no planeamos bien para el tiempo, ¿no? A veces también que nos comen los contenidos. Y ya estamos terminando, ya nos faltan unos 2, 3 temas y terminamos el curso. Muy bien. Voy a dejar aquí la grabación.